Un tema delicado. Ley de arrendamientos urbanos. Atentos. Estamos hablando de la desaparición de las rentas, de las conocidas popularmente como rentas antiguas. El 1 de enero del 2015, apenas faltan 3 meses, finaliza la moratoria de 20 años de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que significa que los propietarios de locales comerciales podrán liberalizar el precio de las rentas. Es decir, subirla hasta donde quieran. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, que habrá comerciantes, si los propietarios aumentan el precio del alquiler en exceso, prevén la desaparición de muchas tiendas. Esas tiendas que todos conocemos como de toda la vida. Pequeños comerciantes que han estado durante años, estos 20 años de moratoria, pagando una renta antigua y ahora les viene la subida. ¿Qué tipo de subida? ¿Qué va a suponer esto? Bueno, pues hay varias consecuencias que han denunciado varias asociaciones de comerciantes y de autónomos. Precisamente, en el plató va a entrar el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi, que nos va a explicar cuáles son las consecuencias negativas para este sector. Entra en el plató Koldo Méndez. Hola, Koldo. Bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias. Adelante. Encantado. ¿Podríamos definir de dramático lo que va a suceder para muchos comerciantes, Koldo? Sí, y yo pienso que es un calificativo prudente, porque esto es catastrófico. Es decir, nos enfrentamos a una situación absolutamente catastrófica. Es decir, hablamos de 200.000 negocios en el conjunto del Estado y hablamos de 19.700 negocios en el País Vasco. 19.700 que van a cerrar. Cuya cota más importante se la lleva Vizcaya, en este caso. Es decir, Vizcaya porque el tejido, por la realidad. Por la densidad de población y por la naturaleza de la provincia. Vamos a ver si el mensaje llega claro a nuestra audiencia. Hablamos de rentas antiguas. Rentas antiguas que toda la gente ahora mismo estará pensando, claro, es que estos comerciantes estaban pagando muy poco. Ya, pero lo que pasa es que renta antigua no es sinónimo de renta barata. El asunto de las rentas se han ido incrementando en relación a los IPCs y en relación al precio de mercado que las cosas tenían en ese momento. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que hay una ley que permite que esto se liberalice. Pero yo creo que hay varias reflexiones que debemos hacer, en mi opinión, para entender qué nos situamos. Estaríamos en una situación boyante, en la cual una frutería, pues resulta que cambia, le modifican la renta y va a otra frutería y se pone en su sitio. No es verdad. ¿Qué va a pasar? Bueno, ese es el asunto que nos ocupa y que nos preocupa. Porque, es decir, lo que sabemos es que hay un detraimiento en el consumo. Y sabemos que hay, es decir, y vemos unos paisajes desoladores en muchos cascos urbanos de nuestras ciudades, con el se vende, se alquila, se traspasa, y algunos que ya no tienen ni eso. Es decir, que es una persiana cerrada en una situación tenebrosa. Es decir, ¿a esto qué quieren sumarle? Es decir, ¿por qué ahora? Es decir, toca con relación a la ley, pero ¿por qué ahora proponen esta cuestión? Ahora, a mí me da la impresión que nos quieren poner en manos las franquicias. Eso es uno de los peligros que claro. Hacéis la advertencia. Es decir, un tendero, un negocio familiar que tiene una tienda, todos conocemos en nuestros pueblos y ciudades muchas tiendas que están regentadas por familias también, ¿no? Y que pagan una renta antigua, que están afrontando esta época de crisis como pueden. Ahora les llega la actualización, porque parece ser que desde enero así lo marca la ley, y ese propietario va a poder poner el precio del alquiler el que quiera, porque se liberaliza. Esa familia que no puede hacer frente a ese pago, intuyo, deja el negocio y entraría una franquicia, porque sí tiene dinero, dispone de dinero para poder pagar ese alquiler liberalizado. Las franquicias hacen el estudio en relación a la rentabilidad, zona, lugar, metro... No, el asunto que nos preocupa es el siguiente, es decir, yo creo que hay 3 bloques, un poco por entendernos, o 3 perfiles de propietarios de locales, ¿no? Existe el propietario unipersonal, aquel que tiene una lonja, que lo ha alquilado, que tiene un bajo, que lo ha alquilado, que conoce perfectamente a su inquilino. Pues claro, hay que partir del hecho que son negocios que llevan 30 años pagando ininterrumpidamente las rentas. Ojo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no pueden llegar a un acuerdo? Esto es, hay un segmento, ese primer bloque, que sí se puede llegar a un acuerdo y que lo están haciendo.
Porque claro, dice, bueno, yo te conozco de hace 30 años, claro. Me has pagado todos los meses, oye, ahora tengo la posibilidad de subirte un poco, bueno, vamos a hablar cuánto. Vamos a hablar cuánto, porque dice, es que igual le suben 200 euros, ¿y eso qué es? Eso es mucho una renta hoy de un autónomo. Pero 200, ¿va a ser la actualización en 200 euros? Es una cifra, es una cifra. Yo lo que estoy pensando, 300 Koldo, euros. hemos ido a donde un experto inmobiliario para hablar sobre el tema del precio. Claro, me parece bien esa apreciación y no quiere decir renta antigua con renta barata. No, para nada. Hemos investigado sobre el tema de los precios que se cobran en estos alquileres y qué va a suponer una actualización en algunos casos. Vamos a ver lo que ha dicho. El 31 de diciembre expira la Ley de Arrendamientos Urbanos y eso implica que para muchos comerciantes las cosas cambien, sobre todo las rentas. Según la Asociación Euskaldendak y la Organización de Trabajadores Autónomos UPTA, estarían en riesgo 9.000 comercios vizcaínos que tienen rentas antiguas. Lo que piden es una moratoria de 10 años para estos alquileres y evitar la catástrofe y mantener así la actividad económica. Además, alertan de que renta antigua no es sinónimo de renta baja. ¿Cuánto podría estar pagando una persona, un inquilino de un local comercial de 100 metros aquí en el Casco Viejo si tuviese una renta antigua, sin actualizar? Pues bueno, desde el 94 empezaron las actualizaciones del IPC y estarían pagando sobre unos 800, 750 euros de un alquiler de 100 metros cuadrados de renta antigua. Ahora, posteriormente, con la actualización, se están llevando negociaciones entre un 20 y un 40% por encima de estos precios. Con lo cual estaríamos hablando de unos alquileres de rondando los 1.000 euros, 1.000 y pico. Eso es, efectivamente, unos alquileres de unos 1.000 euros, dependiendo la zona también. En zonas mejores, Correos, etcétera, las subidas se incrementarían bastante más y en zonas peores del Casco Viejo, menos comerciales, se verían disminuidas referente a los tantos proyectos que hemos comentado. Entonces, podemos decir que en el Casco Viejo no queda ya tanta gente que tenga renta antigua, ¿no? Sí, hay muchos inquilinos que ya han negociado en los años anteriores, hace 2 o 5 años, sus contratos y ahora tienen un contrato normal conforme a ley. Hay casos en los que los propietarios no han querido negociar y quieren vender a toda costa el local. Entonces sí que ha habido ciertos perjuicios en algunos negocios familiares muy tradicionales del casco que se ven abocados a cambiar de local. Al suceder esto, tienen que volver a salir al mercado y buscar un nuevo local acorde a sus necesidades y pagar la cuota del mercado actual. Bueno, consecuencias negativas, Koldo. Me estabas hablando de, aparte del cierre de unos negocios que son parte de la historia de las ciudades y los pueblos, están las económicas. Es decir, se van a perder puestos de trabajo, se van a perder. Actividad para autónomos. Es decir, va a haber una quiebra, una merma del conjunto de la actividad mercantil en las ciudades. Es decir, con lo que hizo, con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista paisajístico, urbanístico. Eso es importante, eso es fundamental. Pero, es decir, aquí yo trataba de hacer la reflexión, es decir, bueno, estamos hablando de rentas de 1.000, 1.200, 1.300 euros que se pueden incrementar por encima de un 40 o 50, o es libre mercado. Y no es asumible. Es precio libre. Y no es asumible. Para nada. Antes decías 200, es decir, el propietario ahora con esta posibilidad sube la renta en 200, 300 euros. Sí. No es asumible ese... Posiblemente muchos autónomos quieran mantener el negocio y lo que tengan que hacer pues es no poder pagar a la seguridad social. Es decir, nos están obligando a mucha gente a proceder de forma B. ¿Por qué? Porque esos 300 euros los tiene que detraer de las rentas que él obtiene de las transacciones en ese negocio y no da.